La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio. Volvemos después del parate de fin de año, de las fiestas. Esperamos, mejor dicho, que hayan arrancado muy bien el 2023, que lo hayan pasado con su familia, esa etapa tan linda. Y ahora ya es momento de empezar a analizar lo que pasó en el medio de la final del mundo de Argentina, y esta semana tuvimos muchos partidos. Han cambiado varias cosas en la NBA, eso es cierto. Hay lesiones, hay regresos, hay equipos que se establecen como los mejores de la liga y otros que caen, y tenemos que hablar de todo porque, repito, es mucho lo que ha sucedido. Para eso está mi amigo y compañero Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Feliz año. Hola, Lea. Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la gente que nos está acompañando, obviamente para Leo. Feliz año, felicitaciones por el campeonato del mundo. Nosotros no lo ganamos, no estuvimos en la cancha, pero igual nos sentimos parte. Un dato de color: hace un mes se jugaba el partido con Croacia. Todas las fechas son válidas para recordar quizás el mundial más importante que... No sé si el más importante que vamos a vivir a nuestras vidas, porque espero que nos queden varios más y alguno que otro con algún campeonato en el medio, pero obviamente ya el primer título se vive de esa manera y lo vamos a recordar para la posterioridad. Y otro dato de color que estábamos hablando antes en la previa: 18 años del estreno de la película Coach Carter, sí, que estábamos los tres de acuerdo, la mejor película relacionada al básquet. Pero bueno, como obviamente estamos acá para hablar de NBA, dejamos las efemérides de lado y nos ponemos serios, porque como bien decías vos, Lea, tenemos mucho de qué hablar. Pasó muchísimo en estas últimas 3 semanas. Tuvimos varios cambios de liderazgo, sobre todo en la conferencia del oeste. Un poco más consolidada, obviamente, la situación de Boston, que es el mejor equipo en estos momentos y lo ha demostrado en los últimos meses ser el mejor equipo de la NBA, que si bien estuvo por pocos días en el segundo puesto a manos de Brooklyn, después lo pudo de Milwaukee, después lo pudo recuperar. Y ahora hay una batalla intensa por ese segundo lugar. Brooklyn viene realmente envalentonado y la conferencia del Este está realmente muy pareja, sobre todo con el partido que tuvimos anoche entre Brooklyn y Boston, que son los dos grandes candidatos en esa conferencia. Y después en la conferencia del Oeste también hubo cambios, porque Denver llegó al primer puesto, porque Memphis también se acercó. De hecho, ahora en estos momentos está segundo, con un muy buen presente de todos sus jugadores, recuperando físicamente a Desmond Bane tras algunas semanas. Y eso evidentemente también le agrega un poco de picante a la otra conferencia, la del oeste, que también está muy pareja y que realmente está dando un muy buen espectáculo esta temporada. Sí, sin dudas. Bueno, lo decías, Boston es el primer equipo en llegar, y el único hasta ahora en llegar a las 30 victorias, tiene 31. Ninguno de los demás está por encima de las 28. Ahí se ve la diferencia entre los Celtics y el resto, al menos desde la regularidad y desde el rendimiento. Porque si uno se fija en todas las estadísticas avanzadas y ve los partidos, se da cuenta de que Boston es uno de los equipos que mejor funciona, si no el mejor. Y detrás de ellos, detrás de los Celtics, hay varios conjuntos que están funcionando muy bien también, así que vamos a repasar un poco lo que está sucediendo en cada una de las conferencias. Pero primero quiero saludar al señor Leo Marco. ¿Cómo estás, Leo? Feliz año para vos también. Y bueno, supongo que contento porque los Celtics ahora le sacan 3 partidos al segundo del este. ¿Cómo andan, amigos? Sí, estoy contento. Buenas tardes, abrazo grande para todos. Y más después del partido de anoche, que lo hablábamos con los Camino al Garden, a quien le mando un abrazo muy grande, a Andrés y a Ale. Pero me dio la sensación, o a todos nos dio la sensación, de que se estaba jugando con una intensidad y era un ambiente muy de playoff, ¿no? El partido de anoche, más allá de las ausencias, más allá de no estuvo Kevin Durant, no estuvo Jaylen Brown, más alguna que otra falta, alguna que otra baja como la de Horford, daba la sensación de que el ambiente y cómo se desarrolló el partido era de playoff, y me parece que, bueno, fue una buena muestra para los Celtics, aunque está claro que está todo muy parejo, me parece. De hecho, sigue llamando la atención los equipos del fondo de la tabla que están desesperados por tanquear, que van y después le ganan, como pasó con Oklahoma City Thunder ganándole por 40 a Boston, o Houston metiendo alguna que otra victoria resonante, lo mismo para los Pistons. Me parece que está todo muy interesante una vez más, cuando no, en la NBA. Sí, bueno, lo decías vos recién, Oklahoma City, por ejemplo, está
a un partido del 9º puesto, o sea, de posiciones de play-in, y a 1,5 del 7º. Entonces puede meter una racha y acercarse a la clasificación a los playoffs, porque hay otros equipos que no están teniendo esa consistencia que se esperaba que tuvieran, como Phoenix, Golden State, incluso Los Ángeles Clippers, ni hablar, y hay otros que lo han aprovechado como Sacramento Kings. Pero si les parece, arrancamos por el este, donde está el mejor equipo de la NBA en cuanto a récord y probablemente también en cuanto a rendimiento. Boston Celtics, decíamos, récord de 31-12, 31 victorias, 12 derrotas. Han ganado 8 de los últimos 10 y tienen una racha de 5 victorias consecutivas, que no es la más larga en activo, porque Memphis tiene 8, pero sí es la más larga de la conferencia del Este. Ayer ganaron su partido ante Brooklyn Nets sin Jaylen Brown. Sabemos que no está Kevin Durant en el otro plantel, por lo tanto es una ventaja, pero igualmente no contaban con su segundo mejor jugador. Y creo que tienen algunos puntos a tener en cuenta que son bastante interesantes en relación a lo que hicieron la temporada pasada, sobre todo en este desarrollo ofensivo que John Mazzulla les ha dado, que no era la norma en la totalidad, mejor dicho, o en la primera etapa de Ime Udoka como entrenador de los Celtics. Ahora son el segundo mejor rating ofensivo de toda la NBA, con 117,2 puntos por cada 100 posesiones. Estuvieron primeros mucho tiempo. Y un poco que basan su juego en cómo dominan desde la eficiencia ofensiva. Se mueven mucho mejor. Ayer, por ejemplo, Brogdon, White, los jugadores de rol fueron los que ganaron el partido. Fue una noche bastante pobre de Jason Tatum desde el tiro. Y ellos fueron los que sacaron a relucir sus mejores armas para ganar el encuentro. Eso habla un poco de la cantidad de variantes que tienen los Celtics, de cómo pueden dañar al rival. Y aún así, con esta mejora ofensiva, que no es tan sorpresiva porque en playoff y en el último tramo de la temporada regular del año pasado fueron muy buenos en ese sentido, aún así no pierden lo que es el rendimiento defensivo y se nota en ciertas posiciones. Por ejemplo, ayer hubo 2 o 3 minutos del último cuarto en el que prácticamente Brooklyn no anotó y Boston básicamente lo secó y terminó sacando la ventaja más importante en ese tramo. Por eso digo, tienen la 6ª mejor eficiencia defensiva de la liga y no es que perdieron de su identidad anterior para ganar en ataque, sino que han combinado ambas cosas y a mi gusto son un equipo mejor que el año pasado. Sí, totalmente. A ver, también estamos hablando del mismo Boston que tuvo un diciembre bastante complicado, en el que después de tener un arranque en el que habían tenido solamente 4 derrotas, en diciembre fueron 6. Eso un poco los marginó, eso fue también lo que los complicó y lo que los llevó a estar segundos. Y también hablando de esto de la eficiencia defensiva de este equipo de Boston, también hay que recordar que la última derrota de los Boston Celtics fue el partido en el que Oklahoma le hace 150. A partir de ahí fueron todas victorias, es decir, lograron corregir, obviamente ese fue un partido que es un asterisco porque fue totalmente diferente a lo que uno se podría haber imaginado y también la ejecución de Boston fue muy diferente a lo que venían acostumbrados. Ya de por sí que te hagan 150 puntos no es normal y menos que te lo haga este equipo de Oklahoma City Thunder. Pero a partir de ahí vinieron todas victorias y vinieron victorias importantes porque lo mencionado, le pudieron ganar a Brooklyn dejándolo en 98. Es verdad, lo que decías vos al inicio, Lea, fue sin Kevin Durant en el equipo y eso obviamente va a bajar el nivel y el rendimiento colectivo y también estás hablando de un jugador que te puede sumar 30 puntos tranquilamente al resultado final. Le ganaron a los Pelicans, terceros en este momento de la conferencia del oeste. En el medio también Chicago, San Antonio, son dos equipos que no están en su mejor forma y a Dallas lo dejaron en 95. Es decir, estamos hablando de 2/3 partidos, podemos llamarlo de alguna manera, porque ese bloque de partidos que son contra equipos que no están bien, los metemos todos juntos en uno, en el que tuvieron noches por debajo de los 100 puntos a sus rivales. Entonces pudieron corregir, pudieron mejorar ese desbalance defensivo que habían tenido en el partido frente a Oklahoma, que puede ser tenido en cuenta como un hito. Muchas veces a la hora de repasar buenas campañas, siempre hay como un punto de partida. Sin ir más lejos y cambiando de deporte,
Argentina en el Mundial, pierde con Arabia, y después a partir de ahí se cambia totalmente la mentalidad del equipo, que venía de ganar 36 partidos, si no me equivoco. En este caso Boston venía teniendo muy buenos partidos a lo largo de toda la temporada, venía siendo obviamente el equipo más entero, más en forma, si bien había perdido ese primer puesto en la Conferencia del Este, lo había recuperado. Y ese partido con Oklahoma creo que puede ser considerado como ese punto en esta historia a contar por parte de Boston Celtics en esta temporada regular. A partir de ahora creo que peor de eso no se puede jugar, porque que te haga 150 puntos Oklahoma con el presente que está atravesando y la mentalidad que tiene en estos momentos no es algo normal, pero sí que pudieron reponerse rápidamente, porque a ese siguiente partido, que era frente a Dallas, que se enfrentaban a un Luka Doncic que venía acostumbrado a meter de a 40 puntos, y si no me equivoco, en ese partido también lo terminó haciendo. Aún así pudieron encargarse del resto de la rotación de los Dallas Mavericks, que no está mal, o no está tan mal como había estado al principio de la temporada, que venía mejorando, y que lo pudieron dejar por debajo de 100 y que le convirtieron 124 puntos. Entonces, un equipo que tiene esa resiliencia para reponerse ante semejante caída, y que al siguiente partido, noche de por medio en el medio, valga la redundancia, también habla muy bien de la capacidad del equipo de Joe Mazzulla para sobreponerse a ese tipo de situaciones, y también poder sostenerlo, porque no se cayeron en el medio, más allá de lo que decía, de partidos contra equipos que no tienen tantas aspiraciones de llegar a playoff o a play-in, y después en el medio ganarle a los Pelicans y ganarle a Brooklyn, que venía bastante en forma como para poder dar el golpe, y no solo hacerlo ante Brooklyn, sino que lo hicieron en la cancha de los Nets. Entonces también tiene muchísima importancia este tipo de resultados, que a priori nos terminan de demostrar por qué Boston es el mejor equipo de la liga en estos momentos. Sí, lo que tiene de sorprendente para mí al menos es esto que mencionábamos de tiene una mala noche Jaylen Brown, o no está, o Jason Tatum tira 6 de 19 y Malcolm Brogdon casi que es perfecto desde el campo. Derrick White te puede dominar en defensa y en ataque. Aparece Peyton Pritchard de la nada en esa dinámica. O bueno, en este caso ayer no jugó Al Horford, pero puede ser que Al Horford te salve. Lo mismo ahora con Robert Williams. Todos están preparados para ser el hombre de la noche en el momento que se los necesite, y en un contexto de equipo. No es que siempre lo salva uno, pero porque tira del carro y nada más. No, ese contexto, ese sistema que les da la libertad de encontrar siempre al hombre que mejor está, hace que eso fluya y terminen siendo determinantes en el momento que tienen que serlo, y no forzadamente. ¿Vos lo ves así, Leo? ¿Crees que sí, en algún momento eso puede llegar a estancarse? No, estoy bastante de acuerdo. Me duele un poco que no hayas mencionado al enorme Grant Williams como uno de los puntos altos, porque realmente está en esta carrera de tratar de renovar a un precio alto, que en realidad, bueno, va a poder pedir lo que sea porque está teniendo una temporada buenísima. Es otra de las ruedas de auxilio que aparecen cuando el equipo también lo necesita. Lo que sí me parece que está bueno destacar con el funcionamiento de los Celtics, que en una temporada extraña en líneas generales para la mayoría de las franquicias, donde lo decíamos antes, pueden perder contra los que están en el fondo y perder feo, me da la sensación de que hay un sistema armado, aunque no parezca, en los Celtics, que cuando Jaylen Brown o Jason Tatum no están derechos, cualquiera de esos otros, que era lo que mencionaban ustedes ustedes recién, después pueden salir a dar la cara. Pero la realidad es que siempre en algún momento Tatum o Brown aparecen con los puntos. Después pueden tener una noche horrible desde el tiro, como le pasó a Tatum ayer, o como le ha pasado a Jaylen Brown en otros juegos. Me acuerdo en el de los Pelicans, creo que fue, si mal no recuerdo, Brown no tuvo un buen... no, con los Pelicans hizo 41. Sí. Brown, el anterior, no me acuerdo cuál fue, pero también fue triunfo. Brown no tiene un buen partido y sin embargo con Chicago, exacto, gracias Lea. En el momento más importante del partido, cuando tenía que sacar una diferencia o tenía que consolidar la diferencia, Brown mete un golazo yendo para adentro. En la jugada siguiente se tira de cabeza, recupera una pelota y en el ataque siguiente va y le hace un doble perfecto en la cara a Vucevic. Entonces es como que está todo armado para que las dos estrellas se luzcan y los demás hagan de backup, pero no es un backup de, bueno, tenemos que salir a dar la cara por estos tipos. No, todos tienen un rol y un guión comprado. Después
puede ser que tengas una mala noche desde el tiro, y especialmente con los Celtics, que ya no tienen como abuso, sino como recurso el tiro de 3 puntos, que es algo que les puede pasar. Pero me parece que hay mucho de esto de el comprar una idea, y les pasa con el ataque, porque con la defensa todavía no es el equipo del año pasado. De hecho, ha bajado un poco la producción, a pesar de que sigue siendo muy buena. Pero hasta ahora y hasta acá el equipo me parece que le alcanza. Sí, y Emi, bueno, lo que podemos decir para hacerlo entender de una manera más fácil es la diferencia que hay entre Boston y otros equipos es que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Dallas Mavericks, Luka Doncic no se puede permitir tener una mala noche, porque los jugadores de rol, las piezas de recambio, es muy probable que no puedan sostener un partido en el que Doncic no está. Por más que en algún momento aparezca, sí o sí tiene que tener una jornada muy consistente como para que Dallas pueda ganar. Pasó ayer, por ejemplo. Pero en Boston sí puede pasar eso de que Brown o Tatum se tomen algunas licencias o no estén bien del todo, porque los demás te ponen en partido y te mantienen en ese rango de que estás a una rachita de Brown o a una de Tatum de que lo ganes. Pero siempre está el equipo por encima del resto y de todo en realidad, y eso les da un sostén que no tienen muchos otros equipos de la NBA. Y te quiero preguntar, ¿te sorprendiste con este presente de Brooklyn Nets? Ahora no está Kevin Durant, no sabemos cuándo va a volver, esperemos que sea dentro de poco, se supone que van a ser menos de 6 semanas, pero igual lo van a sufrir. Sí. Están segundos. Sí, es realmente impresionante, sobre todo, a ver, al principio de la temporada junto con Filadelfia eran dos de las grandes decepciones, podríamos llamarlo de alguna manera, y ambos equipos pudieron reponerse a esa situación. Un Philadelphia que está quinto, pero que supo estar segundo, tercero durante diciembre. Y Brooklyn Nets, que viene realmente muy, muy en forma. Estamos hablando de un equipo que perdió desde diciembre, desde el 27 de noviembre. Imagínense lo lejos que nos estamos yendo para hacer este análisis. Perdieron solamente 3 partidos. En el medio metieron cualquier cantidad de victorias, que ahora después las voy a contar bien. Pero es increíble para un equipo que había empezado con 6 derrotas en los primeros 8 partidos, 7 en los primeros 11, 10, perdón, 7, estaba 3-7 cuando arrancó la temporada este equipo de los Brooklyn Nets. Si vamos un poquito más profundo, estaban 5-9 cuando habían arrancado la temporada al primer mes. Y ahora estamos hablando de que a partir de esa novena derrota solamente sumaron 5 caídas en el medio. Entonces, el presente que está atravesando Brooklyn es realmente sorprendente. Pero sobre todo, creo que también, así como fue la derrota de Oklahoma, el punto de inflexión, en el caso de Brooklyn, el punto ese fue precisamente el regreso de Kyrie. Desde que Kyrie volvió de la suspensión por esta situación racial antisemita, es un jugador totalmente diferente, no solo adentro de la cancha, sino también afuera, que es obviamente lo más importante, podríamos llamarlo de alguna manera, porque la cabeza de Kyrie está enfocada al 100%, o al menos eso parece, que está enfocada al 100% en competir, en jugar, y estamos viendo una versión realmente extraordinaria de Kyrie Irving en estos momentos. Estamos viendo un Kyrie que está siendo realmente la segunda espada de Durant. Cuando no está en cancha Durant, está siendo el jugador más importante de este equipo. Y está volviendo a la mejor versión que pudimos ver en Cleveland en el 2016. Y eso evidentemente es lo que realmente necesitaba este equipo de Brooklyn. Porque las piezas siempre estuvieron. Lo que no estaba era el Kyrie consistente que estamos viendo ahora. Y este Kyrie consistente que estamos viendo ahora le está dando 18 triunfos en los últimos 21 partidos. Es decir, estamos hablando de los verdaderos Brooklyn Nets. Los que esperábamos al principio de la temporada, que pudieran competir de igual a igual, que tuvieran esa capacidad de jugar los partidos hasta el final y no depender tanto de Kevin Durant. Es obviamente la llave de esa situación iba a ser Kyrie, y no lo estaba haciendo en el inicio, pero evidentemente desde que volvió está siendo el Kyrie que le hacía falta a los Nets. Sí, es espectacular. Esos 23 partidos que jugó post suspensión lo demuestran los números, son extraordinarios. 26 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes, casi un robo y un bloqueo.
un 50% de acierto en tiros de campo, un 40% en triples, casi un 90% en libres, en un rango muy largo, o sea, un lapso bastante analizable porque son 23 partidos. Un cuarto de temporada eso. Claro, son muchos encuentros y no solo eso, sino que estos números se traducen en victorias para los Nets. Han ganado 20 de esos 25 partidos porque Kyrie se perdió 2, que también fueron victoria de los Nets. Así que no se trata solamente de cifras vacías, sino del rendimiento colectivo del equipo con él como uno de los engranajes más importantes, al punto de que Kyrie Irving en este momento va a ser titular en el All-Star, no solo por la votación popular, sino también porque lo merece. Podríamos decir que es el mejor base del este en este preciso instante, y quizás alguno podría decirme Harden o Tyrese Haliburton, y puede ser debatible, pero lo que está haciendo Kyrie en estos últimos partidos es espectacular, y puso a los Nets en esa posición, junto obviamente con el rendimiento de Durant, que si vuelve en la versión en la que estaba, seguirá compitiendo por el MVP, porque está promediando 30 puntos con un acierto insólito, 56%. Y no me quiero quedar solamente en ellos. Primero quiero aplaudir a Jacques Vaughn, Leo, que creo que nos vamos a quedar con los nombres importantes del plantel, o con lo que está haciendo, por ejemplo, TJ Warren, con lo que está haciendo Royce O'Neal, con el rendimiento de Ben Simmons en defensa. Bueno, ayer tuvo un muy buen partido hasta el último cuarto, repartiendo el juego, generando para el resto. No anotó ni un solo punto y aún así podemos decir que tuvo un buen partido. Yuta Watanabe también, siendo uno de los mejores tripleros de la NBA por lejos. Pero me quiero quedar con el entrenador, porque sí podemos decir que desde la vuelta de Kyrie son espectaculares, pero también ha sucedido esto desde la salida de Steve Nash, y de un momento para el otro le cambió la cara al equipo, le dio un orden que no tenía y los puso en competencia de nuevo ¿por qué no? Por el título. Sí, volvió a demostrar que son un equipo peligroso y que está bien armado, que está bien balanceado. Me gusta Claxton, me parece que le da mucha energía al equipo desde lo defensivo y a veces llegando bien al aro. Hiciste bien en marcar a Watanabe, que está como un arma letal con el tiro de 3 puntos, y lo desarrolla y de hecho ayer pasó en el partido contra Boston, ¿no? Que un par de veces Kyrie lo buscó insistentemente a él para el tiro porque venía derecho. Ni hablar que la baja de Durant, por lo que significa Durant, por lo que te da Durant, es significativa para este equipo, pero estoy de acuerdo con que hay mucho de la mano del entrenador, hay mucho del convencimiento, y es algo que hablé de esto mismo con respecto a los Celtics. Me parece que con los Nets aplica también de alguna manera este mismo razonamiento, porque sabemos lo que pueden llegar a ser, y ese pueden llegar a ser se transformó en lo que son hoy en día, que es un equipo con el segundo mejor récord del este, que si hubieran estado completos probablemente ayer a Boston le podrían haber ganado, porque estamos hablando de si Milwaukee sigue con este tipo de lesiones, quizás le va a costar mucho eliminar a Brooklyn, y porque cuando se enfrentaron quedaron afuera por un dedo más largo de Durant en su momento. Y la realidad es que me quedo con la primera frase que le dije: volvieron a ser el equipo peligroso que sabíamos que podían ser, y eso es mucho mérito del entrenador. Y Leo, ¿cuánto, y Emi también, cuánto tiene o cuánto podemos llegar a intuir que este rendimiento, porque son los mismos jugadores, sí, han recuperado quizás algunas piezas y no están tan metidos en problemas como en ese momento, pero cuánto de cama, como dice acá en Argentina, a Steve Nash hubo en esos primeros 7 partidos que tenían récord de 2-5 y eran todo lo contrario a este equipo? Yo, para mí, cero. Para mí no hay cama. No, para mí no hay cama. Me parece que no le encontró la vuelta nunca, que no le llegó nunca el mensaje a los jugadores. En este tipo de nivel se nota mucho eso. Lo de Kyrie fue muy importante, la ausencia de Kyrie Irving, o Irving, como le dicen en el Barclays Center. Vos decís, pero hay una I ahí, decile Irving una buena vez. Me parece que hay mucho... Irving es otro, jugaba en el también, pero es otro. Claro, Irving es Magic Johnson. ¿De qué me hablas? Me perdí. Digo, volviendo. Me parece que lo de Irving influyó muchísimo. Durant no estaba cómodo, venía de la turbulencia de haber pedido el traspaso, que sí, que no, que me quise ir, que no me quise ir, que juego, que no juego, que mis compañeros me miran de costado.
pasaron una turbulencia muy larga, unos problemas de bastante tiempo. La salida de Nash descomprime muchísimo, está claro que descomprime muchísimo. La vuelta, el rodaje de Irving con el equipo, más amalgamar al funcionamiento a Watanabe, a Royce O'Neal, que no lo habíamos mencionado me parece, y alguno más que esté dando vueltas, llevó un tiempo. Y entonces, por lo menos en mi criterio, no hubo cama, lo que nosotros conocemos como cama. Quizás alguno no estaba contento o estaba disconforme con el entrenador y puede que no haya funcionado al 100%, pero me parece que cuando tus dos máximas figuras, por un motivo u otro, no están en plenitud, y más cuando uno al lado directamente no está jugando, y se siente, quieras o no, se siente. Sí. Emi, ¿vos cómo lo ves? Yo lo veo más, a ver, coincido con Leo, creo que no es una cama como tal, pero sí que era un cambio que le termina beneficiando. No era una cama, era un catre. Claro, era un poquito más chiquito. Porque estamos hablando también de una situación que en los Nets ya se vivió hace algunos años en la franquicia, con la salida de Kenny Atkinson. También se había rumoreado muchísimo de la situación de que los jugadores, o sea, no había una buena relación, no llegaba el mensaje, como dijo Leo, por parte de, en este caso, Kenny Atkinson en la franquicia de Brooklyn. Uh-huh. Y eso, evidentemente, el cambio de aires que le genera Jacques Bond tras la salida de Steve Nash, se notó. O sea, es un cambio radical el que tuvo este equipo de los Brooklyn Nets, que como bien decía Leo también, son los mismos jugadores. El tema es que también recuperó un poco la mentalidad y la posibilidad de empezar a creer en sí mismos. Es un equipo que, con los nombres que tiene, no podía estar tan mal, no podía estar tan abajo, no podía estar en un tan mal nivel Ben Simmons. Hoy en día Ben Simmons es quizás una de las piezas clave, tanto de defensa como generación de juego, no de finalización, porque es, por ejemplo, ayer leía una estadística de StatMuse que decía que tiene más asistencias que tiros de campo intentados en lo que va de la temporada. Evidentemente es también un poco de falta de confianza. Si llegan a recuperar a un Ben Simmons anotador, no digo un Ben Simmons que meta 25 puntos por noche, porque eso no va a pasar, como sucedía cada tanto en Filadelfia, pero sí un Ben Simmons que te puede respaldar con 15, 17 puntos por noche, estás consiguiéndote quizás a la tercera mejor espada de la liga en estos momentos, sobre todo por la posibilidad, la versatilidad que tiene Ben Simmons en los dos costados, y que en estos momentos, por quizás una cuestión de confianza, no la está afrontando. Pero si el entrenador de los Brooklyn Nets logra hasta esa situación de tener a un Ben Simmons que impacte casi de la misma manera en los dos costados de la cancha, podríamos estar hablando de quizás un candidato a premio de coach del año, y también, si no lo gana, que realmente se merecería una mención, porque agarró un fierro muy caliente, como lo son los Brooklyn Nets, con Kevin Durant, con Kyrie Irving, con un Ben Simmons que viene siendo controversial en los últimos 2 años, y sacarlos adelante de la manera en la que lo hizo, hay que pedirle la receta, porque varios equipos la van a estar necesitando. Sí, ahora mismo son él, Matsula y quizás Mike Malone los 3 máximos candidatos para mí a ganar el premio al entrenador del año. Porque, bueno, uno porque es el mejor récord de la NBA, el otro porque es el mejor récord del oeste y el segundo mejor de la NBA. Y el tercero, Baum, porque tiene a su equipo ahí arriba después de dar una vuelta de 180 grados sobre Jenkins, ¿no? ¿En esa lista? También, eso, sí, es verdad. También, porque tiene el mismo récord que Denver y ya estuvo cerca el año pasado. Sí, tendría que estar. Pero después de ellos 4, no sé si hay otro que pueda pelear, porque podríamos, en el momento de Cleveland liderando ahí la tabla, a Bickerstaff podríamos haberlo puesto, pero ahora están en una situación en la que están más irregulares que antes. Bueno, Willie Green podría ser también, el entrenador de los Pelicans. Jason Kidd no. Mike Brown, por el hecho de nadie esperaba nada de Sacramento. Claro. Y está ahí, cuarto, quinto. Claro, con ser el líder de Sacramento ya te tendrías que posicionar, porque lo de los Kings es espectacular. El hecho de devolverlos a playoffs después de más de 20 años también podría ser un aliciente, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, pues no creo que salga de 5. Y son todos nuevos, porque Mike Brown es entrenador en jefe de los Kings desde esta temporada.
no recuerdo si entrenó como head coach principal anteriormente, sacando la selección de Nigeria. Matsula, por primera vez entrenador principal. Jacques Vaughn, bueno, fue entrenador interino de los Nets en múltiples ocasiones, pero por primera vez está consolidado en el cargo. Willie Green es su segunda temporada. El único que está... Bueno, Jenkins es muy joven, pero bueno, viene de algunas temporadas. El único que está desde hace bastante tiempo es Malone, que viene siendo parte de los Nuggets desde 2013, creo, si no estoy equivocado. Y eso habla un poco de la renovación también que hay entre los entrenadores. Son todos muy jóvenes, son todos nuevos, tienen las ideas más frescas y están siendo exitosos. Todos ellos poniendo a sus equipos entre las primeras posiciones de cada conferencia. El que no está siendo tan exitoso como se espera en un equipo que viene de ser campeón en las últimas temporadas es Milwaukee Bucks, porque sí, están terceros y están a medio partido del segundo. Pero el rendimiento general de los Bucks no es para nada bueno. Si uno ve los 10 últimos partidos, son uno de los peores ataques de la liga. Y la eficiencia se ha desparramado en los Bucks al punto de que están necesitando de actuaciones sobresalientes de Giannis Antetokounmpo para ganar los partidos. Sí es cierto que hay varias bajas, ni hablar de la de Chris Middleton. Brook López está teniendo una temporada sensacional, candidato máximo para mí al defensor del año. Jrue Holiday aparece cuando se lo necesitan, pero el resto de jugadores, el resto de piezas del plantel, más allá de los 3-4 mejores del equipo, no está respondiendo, y eso se traduce en que han perdido 5 de los últimos 10, en que podrían estar tal vez peleando por el primer puesto y están más cerca del sexto que del... Bueno, sí, están más cerca del quinto, perdón, que del primero. Entonces, no veo a Milwaukee en este momento en una situación positiva, aunque creo que es fácil de revertir. Creo que tienen las herramientas para hacerlo y no me parece que sea una crisis. No, totalmente. Además estamos hablando del equipo de un candidato al MVP, estamos hablando de un... no en estos momentos, pero sí alguien que puede meterse también entre los contendientes al defensor del año. Un Brook López que está volviendo a su mejor versión. Quizás la falencia, podríamos llamarlo de alguna manera, es el presente de Chris Middleton, que en lo que va la temporada solamente jugó 7 partidos por la lesión que tuvo desde el principio de la 22-23. Pero después el resto de las piezas están. Me parece también es un poco de... el funcionamiento, como decías vos, Lea, la dependencia de Dallas con Doncic, también es una situación parecida a la dependencia que está teniendo en estos momentos Milwaukee con Giannis, que era algo que no le pasaba hasta quizás la temporada pasada, y que por esta lesión de Middleton la está necesitando más que nunca. Pero de a poco que va volviendo Middleton a las canchas, también de a poco lo va recuperando a quien supo ser uno de los responsables de meter a los Bucks en unas finales de la NBA. Pero también estamos hablando de una temporada regular que está llegando a la mitad, o ya llegó en realidad a la mitad del año, y que queda muchísimo tramo todavía. Puede recuperarse, puede revertirse esta situación. A ver, lo de Giannis no hay que revertir nada, es simplemente que mantenga este nivel, que Middleton encuentre regularidad, que Brook López haga lo mismo y que se pueda mantener. Son muchas variantes que se pueden encontrar en este equipo. Además hay varios jugadores, por ejemplo, recuperaron a Joe Ingles, que es una de las piezas que llegaron a esta temporada para reforzar al equipo, y que si bien también como Middleton estuvo lesionada en el inicio, de a poco va sumando minutos. Entonces, poco a poco creo que Mike Budenholzer puede recuperar al resto de las piezas que tiene en este equipo de Milwaukee, y puede ser nuevamente no sé si el gran candidato como lo pudo haber sido la temporada pasada o la anterior siendo campeón, pero sí que podemos volver a ver un Milwaukee que puede meterse en unas finales de conferencia. Le puede hacer partido a cualquiera tranquilamente, y sabemos cómo se pone el nivel de este equipo de Milwaukee, porque ya lo vimos en las últimas 2 temporadas. En la postemporada vemos una versión totalmente explosiva de Giannis, vemos la versión competitiva de Chris Middleton quizás al máximo, defensivamente hablando también dan un extra estos Milwaukee Bucks. Entonces
va a ser complicado que un equipo se pueda relajar. Obviamente no es el punto para relajar de los playoffs, pero sabes que cada noche que tengas que enfrentarte contra los Milwaukee Bucks va a ser un partido que va a durar los 48 minutos completos. Sí, sin duda, son un equipo a temer siempre y por algo han sido campeones, por algo tienen a probablemente uno de los mejores jugadores del mundo o el mejor jugador del mundo. Y eso no lo van a perder, es cuestión de reconfigurar algunas cosas. Quizás se da algún traspaso con los Bucks. Se habló de Jay Crowder, que hace pocos minutos salió una nota suya en Yahoo diciendo que los compañeros respaldan su decisión de no jugar en Phoenix. Básicamente la respuesta era por que me sacaron del equipo titular, entre otras cosas. Veremos qué pasa con eso, pero bueno, quizás se da algún traspaso y los Bucks se refuerzan en algunas posiciones en las que están un tanto más débiles, pero en general son un equipo muy difícil de vencer cuando están al 100% y creo que es una cuestión de acomodarse y recuperarse para estar manteniéndose entre los mejores del este. De hecho, en este proceso negativo están terceros, así que eso lo dice todo. Una corrección que Leo recién me pasaba: Mike Brown sí fue entrenador en jefe anteriormente, de hecho fue el entrenador de los Cavaliers, lo olvidé completamente, el que lo lleva a las finales de 2007. En esa primera final de LeBron que pierden 4-0 con San Antonio, y también dirigió a los Lakers en esa condición de entrenador principal. Uno cuando se pone a pensar en esos Cavaliers solo se acuerda de LeBron y claro, en realidad Mike Brown fue el entrenador durante mucho tiempo, 5 años casi, en esa franquicia, y después volvió para otra etapa. Otro equipo que creo que también está en un proceso de idas y vueltas e incertidumbre en este momento, pero que ya ha demostrado que tiene el poder de fuego como para tumbar a cualquiera y hacerle daño a cualquiera, son los Cavaliers. Cleveland ha perdido 5 de los últimos 10 también, tiene el mismo registro que Milwaukee en los últimos 10 partidos y casi el mismo en récord general, pero ha demostrado que tiene muchas piezas como para hacerle daño a cualquiera, repito, en los playoffs. Ni hablar de Donovan Mitchell, que está en una campaña sensacional. Bueno, en el medio del parate que tuvimos metió 71 puntos en un partido, así que con eso decimos todo. Pero bueno, ayer volvió Ricky Rubio. ¿Ayer fue? ¿O antes de ayer? Sí, ayer fue. Tienen muchísimos jugadores de rol que son competentes, productivos y capaces de formar una rotación sólida para playoff. Lo que creo que les puede llegar a jugar un poco en contra es esta irregularidad, esta falta de experiencia en cierto punto en los playoffs para la mayoría de los jugadores, sacando Donovan Mitchell y tal vez Kevin Love. El resto no tiene tanta experiencia en playoffs y como equipo no la tienen en general. Evan Mobley, Darius Garland y demás. Entonces eso le puede jugar un poco en contra, por ejemplo, lo decíamos recién, Milwaukee o incluso Boston o Brooklyn. Pero más allá de eso que se consigue con el tiempo y con los partidos jugados, creo que están muy bien. Creo que a nivel general en la temporada han dado muestras de que son incluso más de lo que pensábamos que eran. Sí, y además también estamos repasando un equipo de Cleveland que también está en un proceso no de reconstrucción, obviamente, porque ya en las últimas temporadas había mostrado o había dejado muy buenas sensaciones, pero con la llegada de Donovan Mitchell se podía llegar a suponer que iban a ser diferentes las cosas, obviamente, porque Donovan Mitchell es un jugador que absorbe mucho la pelota, si bien es generoso y sabe pasar la pelota y sabe jugar para los demás compañeros. No por nada lo hizo de muy buena manera con Rudy Gobert en Utah. Estamos hablando de un Donovan Mitchell que también tiene esa capacidad anotadora de meter 70 puntos, 71 puntos en una noche. Entonces también es un poco una ambivalencia por parte de Cleveland de tener un jugador de ese estilo, cuando en los últimos años había tenido diferentes estrellas de a ratos en cada momento de la temporada. Pero evidentemente no cambió tanto la situación, y al ser un jugador joven se pudo adaptar realmente muy bien a esta situación de llegar a un equipo joven con diferentes estrellas
que quizás era eso lo que le faltaba, alguien que los pudiera liderar. Lo está haciendo muy bien Mitchell desde su juventud, pero también desde su experiencia de ya haberlo hecho en otra franquicia. Y está saliendo realmente muy bien esta situación. Porque a la capacidad que tienen estos Cleveland Cavaliers con Garland, con Mobley, con Jarrett Allen, con Caris LeVert, que son todos jugadores realmente interesantes, tienen esta posibilidad de tener un jugador como Donovan Mitchell en su equipo. Y es un extra que todos los equipos querrían tener. De hecho, en su momento cuando se empezó a hablar de la salida de Mitchell de Utah, también había otros equipos, otros contendientes, podríamos llamarlo de alguna manera, como por ejemplo Miami, entre los candidatos a intentar lograr un buen paquete para enviar a Utah para poder contratarlo. Finalmente se lo termina quedando el equipo de Cleveland, y evidentemente fue una gran movida y una de las mejores, podríamos llamarlo, de la última off-season, porque le terminó dando realmente sus frutos. Y no solo por esta capacidad anotadora que es muy destacable de Donovan Mitchell, sino porque también termina de hacer funcionar al resto de sus compañeros, y están teniendo un nivel realmente muy alto que les permite hoy estar cuartos en la Conferencia del Este. Pero están cuartos bien establecidos, no es un cuarto puesto que, como muchas veces sucede, están cerca del 50% de triunfos. En este caso, Cleveland tiene 62,8, un 63. Está realmente muy cerca, de hecho, a medio partido de Milwaukee. Vos destacabas, Lea, esto de Milwaukee a medio partido de Brooklyn. Y también a medio partido para atrás tiene Cleveland. Entonces, Cleveland está a un partido del segundo puesto. Es decir, está en una situación muy favorecedora de cara a lo que puede llegar a ser el futuro. Se vienen obviamente semanas clave, sobre todo, o un mes clave, hablando ya de lo que va a suceder el 19 de febrero con el All-Star Game, en el que Cleveland va a tener la oportunidad de no solo seguir recortando, sino que inclusive superar y quizás ganar alguna que otra ventaja de la localidad, pensando en playoff. Sí, creo que en esta temporada no hay un emparejamiento favorable para ninguno. En este momento cualquiera de los que te cruces en playoff puede ser difícil, al punto de que Boston podría terminar primero y cruzarse con Miami en la primera ronda, y no creo que lo quiera hacer, más allá de lo inestable que ha sido el Heat en esta primera mitad. Es un equipo que siempre te causa problemas, ni hablar para los fans de Boston, no les tengo que decir nada. Estuvieron a un triple de dejarlos fuera de las finales de la NBA, y sabiendo que puede pasar eso, no creo que quieran enfrentar a Miami Heat, pero Milwaukee podría enfrentar a Cleveland, o Cleveland podría enfrentar a Filadelfia. Después tenés a Brooklyn, que es difícil para cualquiera, pero Atlanta, si se recupera, sigue siendo un equipo ultra talentoso, y hay varios conjuntos que te pueden complicar la vida. Para cerrar el este, porque no nos va a alcanzar el tiempo, sino para hablar del oeste, quiero detenerme en Philadelphia 76ers, el quinto ahora de la conferencia este. Tras la vuelta de Harden, están funcionando muy muy bien en ambos costados de la cancha. Han ganado 6 de los últimos 10, perdieron ayer contra Oklahoma City, como decía Leo, en un partido en el que Shai Gilgeous-Alexander volvió a brillar, pero tienen récord de 25-16. Y me quiero centrar en Harden, porque en estos 17 partidos que jugó desde que volvió de su lesión, promedia 22 puntos, 11,8 asistencias, es una locura, 6 rebotes y un 40% de acierto en triples, lanzando casi 8 por jornada. En la temporada está en 22 puntos y 11,2 asistencias, que es el mismo número que promedió cuando lideró a la NBA en ese apartado allá por 2017 con la camiseta de Houston, obviamente. ¿Qué tiene de diferente esta temporada? Que todavía no puede liderar la liga en asistencias porque no jugó el 70% de los partidos de su equipo. Jugó solamente 26. Y los 76ers han jugado 41, si no estoy equivocado. Entonces sí, no le da todavía el porcentaje de partidos jugados. Por eso Tyrese Haliburton, que tiene un menor promedio, está liderando esa tabla. Ahora, si Harden sigue jugando partidos y sigue a este nivel, ayer por ejemplo repartió 15 asistencias, va a liderar la NBA en asistencias nuevamente por segunda vez en su carrera.
y ya no se va a poder hablar mucho de que no pasa la pelota. Además está promediando 10 asistencias como mínimo en las últimas 3 temporadas en la liga, así que en ese sentido Filadelfia ha encontrado un base que puede ser capaz de hacer fluir un ataque que al principio estaba estancado, con Joel Embiid como uno de los líderes anotadores de la temporada, está promediando más de 33 puntos por partido y en defensa haciendo su trabajo. Ahora están en una racha en la que perdieron este partido y quizás tengan que solucionar algunas cosas, pero tienen con qué. Filadelfia se tiene que creer que realmente puede ser campeón de la NBA, porque los recursos los tiene, los jugadores estelares los tiene, el rendimiento defensivo puede ser incluso mejor, y en ataque hay piezas resolutivas como Harden, Embiid, Tyrese Maxey, Tobias Harris, y podría seguir nombrando. Así que es una cuestión más de convicción y de consolidar lo que están haciendo bien y tratar de eliminar la mayoría de los errores para que Filadelfia sea uno de los reales contenders al título en el este. Es una situación parecida a la de Brooklyn, que también, como lo analizábamos al principio, un equipo que arrancó realmente muy mal, totalmente diferente a lo que se esperaba de ellos, con sus dos figuras no estando en el nivel que se pretendía. De hecho, bueno, Harden estuvo lesionado en el inicio y también estuvo algunas semanas fuera, que eso complicó realmente las chances de los Philadelphia 76ers en el inicio, pero evidentemente el regreso fue muy bueno, como lo fue el de Kyrie en Brooklyn, lo fue el de Harden en Filadelfia, y está sucediendo esto que estaba comentando vos, Lea, de que poco a poco, con el correr de los partidos, si logra mantener la regularidad que viene mostrando en estos últimos partidos, tranquilamente se candidatea para estar dentro de alguna terna por alguno de los premios individuales. En este caso, como decías vos, 11,2 asistencias, alimentando a un jugador como lo es Embiid, que con 33,5 es uno de los líderes en anotación de la liga. Es decir, tenés a dos de los jugadores más productivos ofensivamente hablando en el mismo equipo, y esto lo está aprovechando Filadelfia en este último mes y medio aproximadamente que lleva, que desde el 9 de diciembre perdieron solamente 4 partidos. Si bien enero no viene siendo un mes tan sencillo, de hecho dos derrotas de esas 4 fueron en la última semana, y una fue contra Chicago y otra contra Oklahoma. Es decir, dos equipos totalmente ganables para este equipo de Filadelfia, por su presente y también por el presente de sus rivales. Pero estos partidos de locales no los podés dejar pasar así libremente. Este equipo de Filadelfia, sacando esos pequeños errores que quizás se puedan llegar a lamentar al final de la temporada, están también muy cerca en la consideración de la tabla de posiciones, porque después, más atrás, tiene a Nueva York y a Indiana a 2 juegos y medio de diferencia. Es decir, no tiene tanta preocupación respecto a los que vienen detrás, sino que puede estar un poco más tranquilo a los que tiene por delante, a los objetivos que tiene por delante este equipo de Filadelfia. Y eso también es algo que le puede permitir trabajar un poco más cómodos, porque recordemos que Filadelfia, más allá de ser un mercado grande con la historia que tiene, muchas veces queda en el ojo de la tormenta, sobre todo por lo que viene sucediendo en los últimos años, de que no se considera fracaso porque no es una franquicia que en la última década haya estado peleando las últimas jornadas de la temporada, llámese finales de conferencia, finales de la NBA, pero que también se espera bastante de ellos por los jugadores que tienen. De todas maneras, lo están corrigiendo en las últimas temporadas. Se metieron en los playoffs y obviamente les falta siempre un poquito más para terminar de dar el paso hacia adelante y pasar de semifinales de conferencia. Es un equipo que hoy, por ejemplo, en la teoría, unas semifinales de conferencia le tocaría frente a Boston Celtics. Y yo creo que este Philadelphia 76ers, a diferencia de años anteriores, si están concentrados, si logran estar focalizados y jugar noche a noche como es un playoff, y no desesperarse o no caer tanto en la dependencia de un solo jugador como le puede llegar a pasar de Embiid o de Harden, y no de los dos al mismo tiempo, este equipo de Filadelfia, si logra encontrar ese funcionamiento, le puede ganar 4 partidos a Boston en un periodo de 7, lo puede forzar a un séptimo partido. Obviamente las probabilidades van a estar del lado de Boston, no solo por ser el 1 y por ser un equipo mucho más equipo, valga la redundancia, que Filadelfia. Pero por
funcionamiento y los picos de rendimiento que ha tenido este equipo de Filadelfia se puede ver. Ahora, estamos hablando de Embiid y Harden, que en los últimos años Harden en Brooklyn no han tenido las mejores maneras de responder en postemporada, pero que el nivel está. O sea, se puede llegar a dar esa situación de que den el golpe en las semifinales de conferencia. Sí, es lo único que le falta a estos Sixers desde la época de Embiid en adelante, ganarle a un contender real, ganarle a un equipo que esté entre los mejores de la NBA en playoff, porque han perdido, por ejemplo, la temporada pasada ante Miami, en la burbuja perdieron con Boston, en 2021 perdieron con Atlanta en semifinales de conferencia, que era un equipo menor en la previa y cayeron en 7 partidos. Entonces no han podido dar ese paso hacia las finales de conferencia que mencionaba Emi, y es lo que tienen que hacer. No es nada la diferencia que hay entre llegar a una y otra. En realidad sí, es mucho, pero es esa distancia entre ser un equipo contender o estar en playoff solamente. Y hasta ahora Filadelfia ha estado en playoff solamente y no ha podido consolidarse como un contender por lesiones, por malos rendimientos, por problemas en el vestuario, por muchas cosas, pero ahora tiene la chance real de hacerlo. Y sí, es en un mucho más parejo que antes y mucho más cargado de equipos contenders con chances reales también de competir. Vamos al oeste. Leo, ¿qué te sorprendió más de Denver en esta primera mitad? Porque es el equipo con mejor récord de la conferencia junto con Memphis. 28 victorias, 13 derrotas. Y bueno, Jokic no te puede sorprender, pero te dejo elegirlo si querés. No, en realidad lo mucho que sigue siendo... Lo muy difícil que sigue siendo marcarlo a Jokic. Es una de las cosas que más me llama la atención. Porque sigue uno lo ve y parece que tiene los mismos recursos de siempre. Y la realidad es que siempre tiene algo nuevo. O esconder mejor la pelota para generarse para él o para un compañero. Sacar el tiro más rápido. La simpleza con la que está definiendo cerca del aro. Creo que con tanto recurso, vos decís en algún punto, bueno... te va a hacer puntos, pero lo podés defender o podés llegar a tener algún tipo de estrategia que lo defienda. El tipo en este inicio de temporada parece realmente indefendible. Y después cómo terminaron de acomodarse los nuevos a este equipo. Me gusta muchísimo de Denver. Sí, eso es cierto. Tanto Bruce Brown como KCP, como... Creo que puntualmente Bruce Brown. Sí, Bruce Brown, no porque no lo pueda hacer, de hecho en Brooklyn lo hacía muy bien, pero me parece que se adaptó muy rápido y entendió cuál es su rol en este equipo. Entonces eso lo hace aún más peligroso. Sí, es un jugador que te da una versatilidad tanto en ataque como en defensa que no tenían antes. Muy raro que ningún otro contender se haya peleado por Bruce Brown, por lo que había mostrado en Brooklyn sobre todo y en playoff también. Pero no es extraño que, por ejemplo, en los últimos 15 partidos Denver tenga una de las 3 mejores eficiencias defensivas de la NBA, porque tiene un quinteto muy equilibrado. Jokic está defendiendo mejor que nunca en estas últimas 2 temporadas, pero además le han conformado un quinteto mucho más equilibrado desde lo defensivo, porque sí han vuelto Jamal Murray y Michael Porter Jr., pero ninguno de los dos se ha caracterizado por ser un excelentísimo defensor. Michael Porter Jr. mucho menos. La clave está en los jugadores que mencionábamos, en Kentavious Caldwell-Pope, en Aaron Gordon, que Aaron Gordon podría tranquilamente ser All-Star esta temporada, está teniendo un rendimiento extraordinario, al punto de que podríamos decir que es el segundo mejor jugador de los Nuggets. Y Bruce Brown, que también está haciendo lo suyo en ese sentido. Solamente Boston y Memphis tienen una mejor eficiencia defensiva en los últimos 15 partidos que Denver, y en ataque ni hablar, son el mejor equipo de la NBA. Entonces, si tenés esa combinación de ambos resultados positivos, es muy probable que te vaya bien, sobre todo si el que maneja tu ataque es, no sé, si el mejor jugador del mundo, porque es debatible, pero uno de los 3 mejores jugadores del mundo y uno de los más completos que tiene la liga en términos ofensivos. La pregunta ahora ¿es el MVP hasta el momento, Leo, para vos? Ay, qué pregunta.
igual después me encantaría repreguntarte cuáles son los 3 o 5 mejores jugadores del mundo hasta acá, pero ese es otro debate. Sí. Sería el tercero consecutivo, que no lo han hecho. Sería el tercero consecutivo. Sí, nunca, yo creo que está cabeza a cabeza con Tatum, por algo son los dos el uno de cada conferencia. Y corriendo un poco más atrás, pero haciendo una carrera al MVP descomunal, está Doncic. Sí. Y quizás me estoy olvidando de alguno más, pero entre esos 3 está seguro. No es que no lo han hecho nunca, corrijo, lo han hecho 3 jugadores, solamente Chamberlain, Bill Russell y Larry Bird, pero no lo hace nadie desde el 86. Claro. Y parece cada vez más difícil porque, por ejemplo, Michael Jordan no lo pudo hacer, LeBron tampoco, Curry tampoco, el propio Giannis estuvo ahí, no lo pudo hacer. Es muy difícil ganar 3 MVP seguidos. Yo creo que ahora mismo Jokic es el que más chances tiene. Creo que está en un podio, liderando un podio con Tatum y con Doncic. Ahora yo lo pondría a Doncic segundo más que a Tatum porque el tipo está poniendo cuartos a los Mavericks con prácticamente nada. Lo de Tatum es fenomenal, es el mejor jugador por lejos del mejor equipo y está teniendo la mejor temporada de su carrera en ataque y en defensa. Pero lo del esloveno también es, lo decías vos, es brutal. Ayer él solo le da el partido a los Dallas Mavericks, que se habían complicado la vida y perdieron una ventaja de 19 puntos. Aún así, creo que Jokic está siendo el mejor jugador de la temporada y debería ser el MVP. Emi, ¿vos cómo lo ves? Es difícil la discusión. Realmente los 3 están muy parejos por esta cuestión. Uno es el líder de la mejor ofensiva de la liga, el otro es el líder del mejor equipo del NBA y el otro está haciendo un milagro en el equipo en el que está básicamente, pero no es que está haciendo solamente un milagro ganando partidos, sino que está también teniendo números asombrosos, porque está rompiendo récords de jugadores jóvenes con sus que logran diferentes marcas a los 23, 24 años, como lo está haciendo Doncic, y realmente es muy complicado. Creo que va a ser una de las votaciones más parejas en la historia, porque no hay un candidato, y cuando se dio esta paridad de jugadores que tenían la chance de ser MVPs, era de a 2. No estamos acostumbrados a tener una lucha de 3 por el MVP. Normalmente es un mano a mano y se termina decantando quizás por posición en la tabla o por puntos o diferentes aspectos del juego que terminan haciendo que un MVP se decante para un lado o para el otro. Pero en este caso los 3 están haciendo muchísimos méritos para ser tenidos en cuenta. Después en el medio también se te suman varios otros jugadores. Jaylen Brown viene de atrás también haciendo fuerza. Kevin Durant hasta la lesión también estaba teniendo números realmente altísimos. Por puntos Embiid podría entrar en la pelea. Es decir, hay una cantidad exageradísima de jugadores que si le da el MVP, discusiones va a haber siempre. Pero no se puede criticar porque a todos se les va a encontrar el punto a favor y el punto justo para decir que realmente se merecen recibir ese premio. Obviamente entre ellos 3 están un escalón por encima del resto, pero evidentemente a quien se lo terminen dando creo que no va a haber manera de refutarlo, o si la hay va a ser una tibia o fácilmente discutible por otro aspecto del juego. Sí, es muy difícil por muchas cosas y además falta la mitad de la temporada, pueden cambiar varios aspectos de esta lucha en ese trayecto. Ahora, yo les hago una pregunta y sean sinceros. Si Jokic no hubiese ganado ninguno de los 2 MVPs anteriores, o gana caminando ¿no? Sí. No, mi razonamiento no cambia. No importa la narrativa de que ya está desgastado. Que no, porque si el tipo es bueno y hace lo que hace, no importa, puede ganar 10 seguidos. ¿Pero crees que le puede llegar a afectar a los que votan? Esto de que ganó 2 ya. Lo que yo creo es que no debería. Claro, bueno, eso seguro. Después, si afecta o no lo tengo tan en claro. Puede ser que alguno se deje subyugar por eso. Yo porque tengo muy en mente no tanto la de Giannis, que es que es la más latente, la más reciente. Claro, es la más reciente y es encima la que gana Jokic, el primer MVP de Jokic,
sino la de LeBron. La de LeBron en el año 2011, que bueno, él gana 2, pierde ese MVP con Derrick Rose y gana otros 2 seguidos, podría haber ganado 5 consecutivos LeBron. Y en términos estadísticos, en rendimiento individual y demás, todos los números favorecían a LeBron James por sobre Derrick Rose, pero Rose tuvo 2 cosas a su favor. Primero, una temporada espectacular, obviamente, pero además de eso, que Chicago tuvo el mejor récord de la NBA y que era el jugador más joven en ganar el premio, o que podía ganar el premio. Entonces, creo que en cierto punto esas narrativas de lo nuevo o del que no lo ganó nunca o de la nueva cara lo terminan influenciando bastante a los votantes, y más, obviamente no van a poner a un jugador que no tiene argumentos para ganarlo solamente porque es joven o porque tiene una narrativa interesante o porque se desgastó la de Jokic. Pero ahora tenés a Tatum y tenés a Doncic, que están haciendo animaladas también, y podría llegar a ser un punto en contra para el serbio. Sí, creo que, a ver, obviamente lo decimos siempre, esto de un jugador que no está entre los primeros puestos de la tabla de su conferencia, es difícilmente que gane el MVP. Es algo que le pasaría, por ejemplo, a Curry si vuelve de la lesión y empieza a promediar 40 puntos por partido con un 60% de triples. Si los Warriors no se meten entre los primeros puestos, va a ser difícil que siquiera entre a la terna con el nivel que están teniendo estos 3 jugadores. Pero volviendo a esto de si pueden llegar a estar influenciados, es una respuesta es una pregunta que se puede responder un poco pensando en los últimos años. Fue criticado, entre comillas, el hecho de que lo ganara Jokic por segundo año consecutivo, siendo serbio, no estando en el mejor equipo de la conferencia del oeste. Pero eso no cambió la percepción de los votantes de cara a la votación de su segundo MVP. Entonces sería difícil que lo haga a partir de este año. También existe esto de sería el primer extranjero en ganar 3 MVPs consecutivos. Ahí podría llegar a ser algo que puede hacer un poco de ruido. Obviamente la NBA está en un proceso de expansión mundial, que le vendría también muy bien que sea un extranjero el primero en repetir un triple MVP desde 1986. Pero también está en el medio esto de que es un jugador serbio y que una vez que un norteamericano está haciendo méritos más que suficientes para ganar un MVP, también eso puede llegar a influir en la balanza a la hora de pensar por quién votar. Lo gracioso es que los 2 de los 3 que lo lograron han sido pivots. Y uno en esta época de la NBA hubiese esperado que si lo ganaba alguien 3 veces consecutivas no hubiese sido un pivot, porque bueno, la liga ha virado más hacia el perímetro y demás, pero son tan completos estos jugadores, Giannis, Jokic, Embiid, que ya borraron ese concepto de las posiciones y tiene esa posibilidad de ganar su tercero. Ahora, compramos la idea de que Denver Nuggets es uno de los candidatos al título, uno de los máximos candidatos al título. Leo, ¿vos cómo lo ves eso? Sí, porque es una narrativa que en realidad nació hace 2 o 3 años, pero las lesiones se lo impidieron. Y claro, nombre más, nombre menos, cambio, trade más, trade menos, o ficha que entra y que salió más o menos, en algún punto la estructura. ¿Se acuerdan del programa que hicimos cuando llegó Aaron Gordon a Denver? Dijimos, tienen contrato con muchos jugadores, contrato por muchos años con una base sólida, que en algún momento se va a transformar en candidatos al título. Bueno, en algún momento iba a llegar cuando estuvieran todos sanos. Y ahora están todos sanos. Sí, están primeros en el oeste, o sea, tiene coherencia la narrativa. Claro. Sí, no es algo que surgió de la nada, y además, si eso le sumás que este es el mejor Jokic de todos, porque en la burbuja, por ejemplo, era un gran jugador, pero no estaba a este nivel, y que lo que decíamos al principio, que es el plantel más equilibrado que ha tenido en su carrera, es lógico. Claro. Ahora, yo pregunto, me pongo en modo preguntador. Denver está primero, está primero por mérito propio, obviamente, pero está primero porque su nivel mejoró o porque el nivel del resto bajó. Porque estamos hablando de... Si querés podés pensar la misma pregunta con un enfoque cambiado 1 milímetro, que es, ¿el resto bajó o se emparejó todo para arriba? Claro. Porque ahora se ganan todos contra todos en el oeste y está recontra picante. Claro. Sí. El tema es que, por ejemplo, los 2 primeros de los últimos años son Phoenix y Golden State,
En este momento Phoenix está séptimo y Golden State está octavo. Es verdad. Golden no tiene a Curry y el nivel es muy irregular. El que está mostrando Golden, obviamente al lado de la temporada pasada, es malo en comparación con ese año, pero esta temporada viene siendo irregular. Y Phoenix lo mismo, es una situación bastante irregular y también un poco lo que está pasando afuera de las canchas incide un poco. Pero después el resto, Pelicans mejoró obviamente, armó un equipo mucho más sólido, Memphis terminó de dar el salto, me parece que también va muy por ahí, por eso que decías vos, Leo, de que se haya emparejado la conferencia como le pasaba al este hace 3 temporadas. Sí, porque creo que la respuesta es ambas cosas, porque Memphis, New Orleans, Dallas, Sacramento son 4 equipos que mejoraron claramente. Bueno, Dallas podríamos discutirlo, que esto es virtual por lo que está haciendo Doncic, lisa y llanamente por eso, pero Sacramento no hay dudas de que mejoró. Los Pelicans están terceros después de clasificarse a los playoffs por la ventana el año pasado, y Memphis sigue siendo igual de bueno o incluso mejor, entonces mejoraron. Pero Los Ángeles Clippers, que se esperaba que fuera uno de los líderes de la NBA, Phoenix y Golden State, que son 3 equipos que realmente tendrían que estar peleando bien arriba, no empeoraron porque son mucho peores, sino por diferentes circunstancias. Las lesiones, Devin Booker está fuera desde hace mucho tiempo, Curry se perdió un montón de partidos, ahora volvió, pero sufrieron los Warriors. Y Kawhi viene, va, se lesiona, se recupera y demás. Entonces tienen esa incertidumbre y esa inestabilidad en su plantel. Creo que teniendo en cuenta que les pasa eso y que en condiciones óptimas deberían estar mejor, coincido con lo que dicen ustedes, se emparejó para arriba, entonces tiene incluso más mérito lo de Denver. Sí, a ver, también estamos hablando de un Denver que, como decías vos antes, Lea, recuperó a Michael Porter, sí, y a Jamal Murray, entonces también hace pensar qué hubiera sido de Denver si Porter Jr. no tenía los problemas de espalda, si Jamal Murray no se rompía la rodilla. ¿A dónde podrían haber llegado? Por ejemplo, en el primer año de Campazzo, en la 2021, eran un equipo que podría haber llegado a unas finales de conferencia tranquilamente por el funcionamiento que estaban teniendo. Ya de por sí con un Michael Porter Jr. intermitente se candidateaban. Después vino la lesión de Jamal Murray y un poco perdieron el terreno, pero estábamos viendo unos Denver Nuggets que se mantenían terceros, cuartos constantemente durante toda la temporada. ¿Qué hubiera sido de esa temporada en la que podría haberse dado una serie pareja contra los Phoenix Suns en la lucha por la final? Sí, sin dudas. Recordemos que Denver elimina a Portland en la primera ronda sin Jamal Murray y con Nikola Jokic en un nivel sensacional, a pesar de que Lillard hizo locuras en esa serie. Pero después se comen un 4-0 con Phoenix porque obviamente le faltaban piezas importantísimas. Ahora, para cerrar estas preguntas sobre Denver, supongamos, esto ya es totalmente hipotético, pero supongamos que esto siga así. Me gusta cuando nos vamos a un extremo total. Me gusta, sí. Lo banco. Pero es muy, muy hipotético. Supongamos que esto siga así, que Denver termina como el mejor récord del oeste y Jokic no baja sus números. De hecho, parece que los va a seguir subiendo si sigue así. Y gana el MVP. Terminan dándoselo a Nikola Jokic porque es el líder del mejor equipo del oeste, porque sus números son brutales, incluso podría promediar un triple-doble con 60% de acierto y demás, estadísticas avanzadas y etcétera. Y Denver llega a unas supuestas finales de la NBA y termina ganando el título. Si gana el título es lo lógico que Nikola Jokic gane el MVP. ¿Cómo planteamos la posición histórica de Jokic después de eso? Porque parece lejanísimo, o sea, que pase todo eso, pero está muy cerca, es algo que podría lograr en cuestión de 6 meses. Claro. Si Jokic termina esta temporada con 3 MVPs, un título y un MVP de finales de la NBA, ¿dónde lo ponemos? ¿Top 15? Yo creo que no pasaría al top 10 todavía. No, todavía no. Pero un top 15 sí seguramente se metería. O sea, ¿qué lo metería en el top 10 primero? Más de un anillo. Claro. Sí, probablemente. Más MVP Finals y alguna cosa más, sí. Claro. Yo vuelvo a lo mismo. Necesito ver la lista de los 15 que están para ver quién es el que sale. Porque
generalmente las listas estas son injustas con las glorias del pasado, pero del pasado, pasado. Pasado profundo. Claro, y no Pero te hablo de Bill Russell o Chamberlain, que están a otro nivel, por Russell por lo que ganó, Chamberlain por lo que hizo en sí, más allá de lo que ganó. ¿Queda alguno de la década del 60, 70? No te digo el 80, que el 80 probablemente está Magic, Larry Bird... Moses Malone. Sí, o Julius Erving, ponele, claro. Ponele que generalmente cuando pasan estas cosas, al que menos conoce el público en general, Es el más saca, sí. es el más fácil de sacar. Bueno, ahí tendría que estar Jerry West, por ejemplo, entre los 15 mejores de la Claro, historia, probablemente. y no está. Probablemente, si yo te digo que armemos una lista entre, no nosotros, que somos enfermitos del pasado y nos encanta, y nos encanta poner en valor lo que realmente ya de por sí tiene un valor intrínsecamente. Me parece que si yo te digo hoy, agarremos a un público NBA de 10.000 personas que hay. Mira, y voy a pedir perdón. De pedo si ponen a Magic Johnson y a Larry Bird. De pedo, No van a poner. Moses Malone es imposible que entre. Saben quién es. Incluso Julius Erving tampoco. Voy a dejarlo en claro, porque si no puede llegar a parecer lo contrario, y me gusta dejar las cosas bien en claro. Está mal hacer eso. Está mal. Pero a lo que voy, es cierto lo que decís vos. Siempre que uno dice, está entre los 10 mejores, y bueno, ¿y a quién sacás? Porque cada vez se agranda más esa lista. Claro, son los 100 mejores, no hay los 10. Claro. Hay que y los 100 mejores no tienen que tener orden, además, porque es imposible. Claro. Bueno, pero a lo que voy es, ¿lo considerarías como alguien que puede llegar a tener argumentos como para estar entre los 15 mejores y gana todo eso en este transcurso de 6 meses? Me voy a poner en polémico. Incluso sin ganar el anillo también tendría que estar considerado. Si gana el tercer MVP. Si gana el tercer MVP, claro. Y es que piensen en lo que sería, o sea, incluso el debate sería ya si es más que Giannis. Porque ganaría la misma cantidad de títulos, la misma cantidad de Finals MVP, tendría un MVP más, no tendría el defensor del año, no sería tan completo en ese sentido, pero ya estaríamos pensando en eso. Jokic tendría un MVP menos que LeBron solamente, uno más que Stephen Curry, por ejemplo, uno más que Giannis, los mismos que Malone, los mismos que Larry Bird, los mismos que Magic Johnson. Estamos hablando sin ganar el anillo, ¿sería eso? Claro, sin ganar, y si ganara el título y ganara el Finals MVP, entonces estaría en una lista muy, muy chica de jugadores históricos de la NBA. ¿Por qué digo esto? Porque empezamos esta temporada, o estamos en esta temporada hablando, o mucha gente habla de, sí, Jokic es bueno, qué sé yo, pero en playoff no aparece, y lo que lo diferencia de las grandes leyendas de la NBA es que no rinde cuando más se lo necesita, solo gana partidos de temporada regular y suma números en temporada regular, ¿de qué le sirve? Y la realidad es que está a 6 meses buenos, o 6 meses históricos, o 6 meses muy productivos de su equipo, de meterse entre esos 15, 20 jugadores que tanto decís que son diferentes a él. ¿Por qué tiene que cambiar tanto la narrativa de un momento para el otro, si lo único que lo separa son 6 meses y mantener este rendimiento? Es un poco un problema que tengo cuando la gente piensa que solamente importa si ganás el título, y si no sos muy, muy, muy inferior a los otros jugadores. Le pasa, por ejemplo, a LeBron, que le dicen, sí, llegó a 10 finales, pero perdió 6. Pero llegó a 10 finales, maestro, y ganó 4, pero perdió 6. Entonces es imposible analizarlo bajo esos parámetros, para mí, y me genera cierto problema. Lo mismo con Jokic. Sí, puede ganar o no el título, pero si el tipo tiene 3 MVP, ya se mete de lleno en la historia de la NBA, porque lo han hecho muy pocos jugadores, y porque además que no ganen el título es todo lo contrario a decir que es culpa de él. Si lo ganan es por su culpa, si lo pierden es porque no está bien rodeado. Es tan simple como eso. Ya lo hicieron enojar a Leo, ¿te diste cuenta de mí? Exactamente. Sí, me enojan. Es algo difícil. Es que leo tantas cosas en Twitter que me dan ganas de silenciar a medio mundo a veces, pero bueno. Y en esto que mencionabas vos, Lea, de, bueno, por ejemplo, la comparación de LeBron, de ganó 4 títulos pero perdió 6 finales, sí, que 9 fueron consecutivas. Estamos hablando, y recién lo mencionabas, a Jerry West. Es un jugador que nunca salió campeón de la NBA, que tiene un MVP Finals, y que evidentemente era otra época, y también era una situación diferente a la que atravesaba la NBA.
pero es un jugador que tiene que estar o al menos entre los 15 o entre los 20 y que se mantiene firme entre esos primeros lugares de consideración de los mejores de la historia. Pero también tenés muchos casos, por ejemplo, Robert Horry. Sí. ¿En qué puesto está? O sea, no en qué puesto, sino en qué top podría llegar a estar. Top 30, top 35, top 40, pero no estuvo en el top 75 histórico, por ejemplo. Claro, o sea, por acumulación de títulos, si vamos al caso, él tendría que estar, o la gran camada de los Celtics de los 60, también el equipo entero tendría que estar, porque hay varios que tienen 6, 7 campeonatos, 8, John Havlicek, también tendría que estar en un top 5, top 10, pero sí, no, a ver, Havlicek está en un top 20, podríamos decir de alguna manera, top 25, quizás hilando un poco más grueso, vamos para el otro lado del dicho. Evidentemente también son números un poco crueles por esta situación de que jugadores que ganaron muchísimo pero que no tuvieron tanto impacto podrían o no estar adentro, y jugadores que no ganaron nada en cuestión de campeonatos o bien también premios individuales pero que estuvieron ahí muy cerca, en la consideración también terminan entrando. Por ejemplo, el revuelo que se armó, o el revuelo entre comillas, que se armó en los top 75 cuando no lo incluyeron a Klay Thompson. Klay obviamente fue parte fundamental de los 4 anillos que ganó Golden State en estos últimos 8 años, pero individualmente no ganó nada y aún así merecía estar. Entonces es muy, muy subjetivo a la hora de la votación el ingreso de cada uno de los jugadores. Y así la lista es larguísima. Por ejemplo, Manu tampoco estuvo en el top 75 y estamos hablando de alguien que casi gana un MVP Finals, que ganó un sexto hombre del año, que tiene 4 anillos, que integró una de las dinastías más importantes de la historia y no estuvo. Sí, bueno, Dwight Howard no estuvo. Y claro, tiene 3 defensores del año. No estuvo Jokic. Y había ganado un MVP medio ya. Entonces es muy relativo. Lo que sí me da bronca a mí, después uno puede argumentar cualquier cosa, puede decir, a mí me importa más cómo haya rendido en playoff y los títulos que ganó en base a eso, y está perfecto, pero me da bronca cuando el análisis es, ganó un título, es mejor, no ganó un título, es peor. Porque si no tendríamos que sacar a Will Chamberlain del top 10, por ejemplo, que ganó 2, todos los demás tienen al menos uno más. Larry Bird tiene uno más, Magic Johnson, Kobe y Tim Duncan tienen 3, Jordan tiene 4, Bill Russell tiene 9, más que Will Chamberlain obviamente, y Shaq tiene 2 más. Entonces no podría estar en el top 10 por más que haya hecho las locuras que hizo, y sí tiene que estar en el top 10 Will Chamberlain. Entonces es ilógico ese planteo de análisis de ganó es malo, perdió es bueno. Al revés, perdón, ganó es bueno, perdió es malo. Lo que pasa es que hasta que no haya alineamientos claros de qué es lo que se está teniendo en cuenta, después, como dice Emi, es todo tan subjetivo que bueno, a uno se va a quejar porque no está, si está vivo, y otro se va a quejar porque lo sacaron, si está vivo, y otro se quejará porque no está tal, porque es hincha de un equipo, y es así. Si no, habría que hacer una especie de estadística del MVP, como lo es la valoración por partido, en el que tal premio individual da tantos puntos, tal cosa da menos puntos. Que también sea subjetivo, porque ¿por qué le das tantos puntos a tal cosa y tantos también, puntos a otra? Entraría en la discusión. No hay manera de ponerse de acuerdo. Hay que hacer la lista de las mejores valoraciones de todos los tiempos, con todos los partidos, digitalizar las estadísticas de hace 1000 años atrás y sacar las valoraciones, así no se hayan sacado, sacarlas ahora y ahí está, armar un top 100 con eso. Y si te sale Harden top 10... Y bueno, te la fumas en barra. Si vos pusiste esa regla, claro, sí. Si en el top 10 aparece Wanamaker, y bueno, viejo, ¿qué se le va a hacer? Tirá la medida... Renunciaré después de eso, no sé. ¿Valoración total o valoración promedio? Y es más o menos lo mismo. Depende, sí. porque en si realidad, jugaste un partido con 40 valoración y Jordan jugó 10.000 y tiene valoración 25... No, con dudo un que alguien haya partido. jugado un solo partido con una valoración tan alta. Dudo.
Difícil. Pero bueno, eso de Jokic me parece muy interesante porque su equipo está primero, lidera la conferencia y él está teniendo una temporada fenomenal, al punto de que lo consideramos uno de los máximos candidatos al MVP en un contexto en el que Tatum la está rompiendo, Doncic la está rompiendo, Kevin Durant también está teniendo una temporada fenomenal y hay muchos jugadores que podrían ganarlo. Pero fuera de Denver, y ya para cerrar en estos últimos 5 minutos, Memphis está teniendo una campaña fenomenal también, con 8 victorias consecutivas, mismo récord que los Nuggets, y creo que es fundamental lo que está haciendo Jaren Jackson Jr., que volvió y cambió por completo la defensa de este equipo. Pasaron de ser top 20 en realidad en eficiencia defensiva a ser la mejor defensa de la liga, o una de las mejores en términos de eficiencia. Él promedia 3 bloqueos por partido y en breve va a ser el líder en estadístico en ese rubro, porque como Harden no tiene los partidos suficientes como para entrar en la categoría, y podría ser incluso el defensor del año si sigue así. Pero sacando a Memphis, que en este momento está en el mismo escalón que Denver, ¿creen que haya algún otro equipo entre los Pelicans, Mavericks, Kings, incluso Clippers, Suns y Warriors, que son los que están ahí intermitentes, que pueda meterse en esa lucha de a ver quién es primero o escolta? Porque ahora mismo le sacan 3 victorias y media al tercero, ambos. Sí, y además también estamos hablando de esta conferencia del oeste, en la que más atrás tenés entre los Clippers y Portland, los tenés a 2 juegos. A Oklahoma 2 juegos y medio, a los Lakers también 2 juegos y medio. Recién San Antonio aparece en el fondo, pero está en el puesto 14, que está a 6 partidos de los Lakers. Pero después, en el oeste tenés varios equipos que están muy, muy cerca todos con todos. Y no va a ser sencilla esta resolución de los puestos de play-in. De hecho, los Phoenix Suns, por ejemplo, perdiendo 2 partidos consecutivos, ya quedan afuera de play-in y estamos hablando de que están séptimos. Sí, ese es el problema. Yo creo que está un poco claro lo que es, o en realidad, mejor dicho, se va a entender mejor así. Está claro quiénes son los 2 mejores equipos del oeste, sin lugar a dudas, pero entre el 3 y el 10... o entre el 3 y el 9, no tenemos ni idea. Porque, como decís vos, Golden State puede ganar 5 partidos seguidos, el Pelicans perder 4 y ya está ahí nomás. Entonces, y es muy probable que eso suceda. Es muy probable que eso pase. La lesión de Zion y la vuelta de Curry y listo. Es tan fácil como eso, pero yo creo que ahora ninguno de los otros 13 conjuntos del oeste le puede sacar el 1 y el 2 a Memphis. No sé cómo lo ves vos, Leo. No, comparto. Uno podría llegar a pensar Dallas, pero volvemos a lo que decíamos antes. El problema no es Doncic, es todo el contexto que hay que ver si lo acompaña al ritmo al que va Doncic también, o si Doncic puede hacer, porque no es si es capaz, porque capaz estamos todos de acuerdo que lo puede hacer. Me refiero a si puede terminar de hacer una gesta individual histórica que lo ponga ahí arriba. Me da la sensación que no. Sí creo que los Clippers, con el correr de la temporada, pensando que ya estamos traspasando, y los Clippers ya pasaron la mitad de la temporada porque tienen 43 partidos disputados, me parece que pueden llegar a acomodarse un poquito más arriba que donde están, pensando que están a 2 y 3 partidos, pero no sé si les da para el 1. No, sí, es muy complicado. Tendría que Doncic hacer una gesta de esas que no te olvidas más en la historia de la NBA, pero la veo difícil en ese sentido. Y lo mismo para los que ya perdieron un poco de terreno para entrar al 1 y el 2, como Golden State, como los Clippers, como Phoenix. Lo de Sacramento es extraordinario, ya con estar quintos creo que debería alcanzar para aplaudirlos. Lo de los Pelicans también es muy muy bueno, ahora con Zion lesionado y aún así siendo un equipo que se mantiene. Y bueno, después están los otros equipos que van a estar luchando por el play-in. Utah, Minnesota, que está totalmente inestable como esperábamos que fuera. Y Portland, Oklahoma City y Los Ángeles Lakers, que todos están en una cuestión de una distancia de 1 partido y medio, 2, como mucho. Así que el oeste está peleadísimo, está muy muy parejo. Y bueno, por ejemplo, hoy tenemos un partido histórico, ya para cerrar,
que es entre el número 8 y el número 14 de la Conferencia del Oeste, y uno puede decir, ¿por qué histórico? ¿Por qué tan demandante? Bueno, porque San Antonio Spurs está disputando su temporada número 50 en la NBA y estaba, bueno, festejando ese aniversario. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, jugando en el Alamo Dome, el estadio en el que estuvo entre 1993 y 2002. Manu, por ejemplo, recién acaba de publicar que está ahí esperando el partido y dice, está el vestuario como estaba en 2002. Yo no lo pude ver porque Manu, recordemos, debuta en la 2002-2003. Claro. Esa fue la primera temporada fuera del Alamo Dome. ¿Y qué tiene de especial este partido entre San Antonio Spurs y Golden State Warriors? Además de jugarse en el Alamo Dome, que se va a jugar con la mayor cantidad de público en la historia de la NBA. Se han vendido 63.592 entradas, superando la marca de los Bulls contra los Hawks en ese partido en el que en Atlanta se vendieron 62.046 entradas. Es una locura, 63.000 personas para un partido de la NBA, es muchísima gente. Y vamos a ver historia con los Spurs siendo protagonistas, pero también con estrellas y leyendas como por ejemplo Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green. Hay que ver si juegan Thompson y Green, pero la realidad es que es un partido para tener en cuenta. Se transmite por ESPN, ahí estamos viendo la foto que subió Manu, gracias Leo. Miren lo que es, o sea, miren cómo se está armando este estadio que va a ser una locura, va a ser un coliseo en una situación en la que los Spurs no están compitiendo por nada, más allá de para ver si se llevan a Wembanyama o no, pero no deja de ser una fiesta. Ahora, este es un dato interesante que me parece muy bueno. El Alamo Dome tiene muchos eventos, obviamente, partidos de la NFL ha tenido, no sé si todavía siguen jugando, creo que sí, en ese estadio. Han tenido partidos de básquet universitario, partidos de fútbol americano universitario, y no entra entre las 10 máximas cantidades de espectadores en el estadio, esta, de 63.000. No le alcanza ni para entrar en las 10. Increíble. La máxima es de 66.000 en un Alamo Bowl entre Penn State y Texas, que bueno, es un partido de fútbol americano universitario. La gran mayoría de las marcas son de fútbol americano de universidades, y eso habla de lo brutal que es el público de la NCAA, ya sea para básquet o para los otros deportes, sobre todo para el fútbol americano. Pero del 1 al 10 no bajan de 64.000 espectadores, y esta, que es histórica para la NBA, no entra en ese top 10. Es increíble, y también pienso, la gente que va a estar en la última bandeja, ¿qué ve? O sea, no. Realmente no ve nada. No, por las pantallas, miran. ¿Y aquí vas? Es para decir que bueno, fui, claro, como una vez estuve en Cemento y vi todos los recitales de Cemento. Mentira, fuiste una vez sola. Esto es más o menos lo mismo. Estuve aquella noche y sí. Es historia pura. Es historia pura, claro. Yo estuve ahí. Binoculares puede ser una buena opción también. Claro. Binoculares, si estás con bien del ¿cómo es? Del pulso. Del pulso, sí. Claro. Si no, es medio difícil. Si no, lo ves como cuando filman en la cancha cuando hace un gol de un equipo, que me parece... Más cuando le meten zoom, viste que cuando le metes zoom al celular, haces un movimiento así, parece que hubo un terremoto. Sí. Es impresionante. Imposible. Sí. Yo no iría si no estuviera en una buena fila, no iría, la verdad, pero bueno, entiendo a los hinchas de los Spurs que quieren estar y formar parte y festejar. Necesitan una alegría después de tanto. Igual estoy de acuerdo. Debe haber show. Algo se ve, sí, van a estar las figuras históricas. Veamos el video de Manu hace unos días firmó como 2.000 camisetas, autografió 2.000 camisetas, no sé cuántas era, pero un montón de camisetas. Van a estar todos, va a ser un show, una noche show en sí misma, que de fondo van a jugar los Spurs, que además probablemente van a perder con Golden State. Si Golden State juega con todo, o por lo menos con Kerry. San Antonio es un equipo bastante mediocre en esta temporada. ¿Quién te dice que no hay Después gana por 20 y me tengo que meter todas estas palabras en el bolsillo? Pero quizás, imagínense, con 60 y tantas mil personas y demás, no da como para que uno de esos jugadores haga una actuación histórica, tenga una actuación histórica, tendría un valor mayor, creo. Sería muy NBA.
Sí, claro. Sí. Es muy NBA todo. Yo ya lo veo a Adam Silver diciéndole a Curry, hoy meté 60 porque no salí del estadio, maestro. Claro, tiralas todas. Tirá absolutamente todas las pelotas que te vengan. Como si le costara, además, a Curry tirar, ¿no? ¿Qué le va a decir? No, creo que lo tiene que obligar a que deje de tirar, más que a que tire. No es el único partido, obviamente, que se va a jugar hoy. Tenemos varios. Un Pelicans Pistons para arrancar la jornada. Hawks Pacers también. Y al mismo horario Knicks Washington Wizards. El mencionado Spurs Warriors en el Alamo Dome. Oklahoma City Thunder contra Chicago Bulls, Phoenix Suns contra Minnesota Timberwolves, equipos con problemas en sus planteles. Hablamos de Jay Crowder hace un rato, ahora salió la información de que D'Angelo Russell puede ser traspasado. Orlando Magic contra Utah Jazz, Denver Nuggets contra Los Ángeles Clippers, un partido muy interesante, también por ESPN. Y después tenemos un Rockets Kings, que en algún otro momento hubiese sido el juego que no miraría nadie, pero ahora los Kings juegan muy bien, así que lo recomiendo. A las 12 de la noche también, mismo horario que los Nuggets contra los Clippers. Bastantes partidos, bastantes encuentros. Y muchos que van a ser interesantes para ver. Nosotros nos tenemos que ir, así que le agradezco a Leo. Leo, muchas gracias y nos vemos el viernes que viene con la certeza de que quizás tenemos otra figura luchando por la candidatura al MVP. Te doy esa certeza de que quizás tenemos otra figura. Podemos repasar el ladder MVP de la semana que viene, a ver cómo está. A ver cómo está, porque me parece que Embiid se coló esta semana, ¿no? Está metido en el top 5. Recuerdo que estaba Jokic primero, que estaba Doncic segundo, Tatum tercero, y me parece que sí, que Embiid era el cuarto. O Giannis. Jokic, Doncic, Tatum, Antetokounmpo y Embiid. Ahí está. Ahí está, sí. Y después Durant, Morant, Mitchell, Jaylen Brown y Shai Gilgeous-Alexander. Bueno, hay uno ahí que no está y que si tiene un par de partidos buenos en esta próxima semana, ¿por qué no meterlo? El de los 60 puntos de esta noche. Claro, que es el que juega esta noche. Así que vamos a ver si pasa. Vamos a ver si tenemos cambio en el ladder. Que cambia todo el tiempo, así que puede ser posible. A ver si vuelve el niño Kerry. Sí, señor. Emi, muchas gracias y nos vemos el viernes. Así es, gracias a vos, Leo, a toda la gente que nos acompañó y nos encontramos nuevamente el viernes para hablar no de equipos, sino de jugadores. Así es. Buen fin de semana para todos y quédense prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio. Hasta la próxima.